Para los que no me conocen, mi nombre es Jaime Arriagada. Yo soy profesor acá de la Universidad Central hace casi 10 años, o puede ser que esté en los 11 años, algo así, aquí en el chat. Les voy a anotar mi correo electrónico en caso de que no lo tengan. Es jarriagada@ucentral.cl, ¿ya? Ahí se los compartí en la ventana de chat. Yo de profesión soy arquitecto e ingeniero en construcción. Siempre he tenido relación con el ámbito laboral en ambas profesiones, de forma paralela a la docencia. Así que también conozco muchos aspectos asociados a la construcción y al diseño de proyectos. Yo creo que es clave que los profesores universitarios no sean estudiantes más, sino que en el fondo tengan relación con el medio, ¿no es cierto? Que tengan una labor profesional, aparte de la docencia propiamente tal. Lo que a veces es un poco difícil porque en el fondo la docencia pasa a ser el trabajo de tiempo completo. Así que en general yo trabajo a tiempo completo en la Universidad Central y aparte de manera paralela desarrollo proyectos de arquitectura, administración de proyectos, ejecución de proyectos, etc. Soy socio de una inmobiliaria en particular y también soy socio de una empresa de inspección de propiedades, ¿ya? Cuando uno compra un departamento, una casa, una oficina, lo que sea, cuando la gente no sabe de construcción, de terminaciones, de instalaciones, es fácil entregarle un producto no tan bien terminado. Así que, bueno, en particular mi empresa y otras empresas que existen se dedican justamente a esa área, ¿no es cierto? A supervisar qué tal ustedes entregan los proyectos a los propietarios que no tienen mucho conocimiento del tema. Así que quizás en algún momento nos vamos a ir a ver por ahí en alguna recepción de proyectos. Este curso en particular, Seminario de la Investigación, yo lo llevo haciendo desde que entré en la Universidad Central, ¿ya? O sea, lo he hecho 10 u 11 años. En la actualidad, este curso, en el día, se pasó a llamar Proyecto de Título 1, ¿ya? Se pasó a llamar Proyecto de Título 1. Y este Proyecto de Título 1 es el curso previo a Proyecto de Título 2, ¿ya? ¿Qué significa esto de Proyecto de Título 2? Es que el Proyecto de Título 2 es lo que ustedes denominan comúnmente la tesis, ¿ya? Es decir, este curso en particular, ¿ya? Este curso en particular les va a dar las claves y las pautas para generar la formulación y marco teórico del proyecto, ¿ya? Es decir, en este curso en particular, lo que nosotros buscamos es que ustedes logren tener las competencias para que puedan formular un proyecto y además generar un marco teórico, ¿ya? Esos son los primeros pasos asociados a cualquier proyecto de título. Les voy a compartir pantalla. Acá, ¿ya? Aquí, si ustedes se fijan, está el programa del curso, ¿ya? El programa del curso está ya dentro del aula virtual. Les dejé harta información dentro de aula virtual. Este es el programa del curso, ¿ya? Y tiene básicamente 4 macro temas, ¿ya? El primero tiene relación con el proceso de investigación, en donde nos vamos a enfocar a establecer la base, ¿ya? De cómo se hace un proceso investigativo, ¿ya? ¿Qué es primero que todo hacer una investigación? ¿Por qué un proyecto de título se denomina proyecto de título y no se denomina investigación, por ejemplo, ¿ya? O cuando un proyecto de título pasa a llamarse tesis versus cuando un proyecto de título se denomina proyecto de título propiamente tal, ¿ya? ¿Y para qué sirve finalmente la investigación? ¿Ya? Porque muchas veces en las noticias salen novedades respecto a investigadores, salen novedades con respecto a la investigación a nivel mundial, pero finalmente, ¿qué es eso? ¿Ya? ¿Qué es eso en particular que nosotros denominamos investigación? ¿Ya? Después de reconocer estos aspectos de definición de qué es una investigación, qué es el conocimiento científico, cuál es el proceso que tiene una investigación, vamos a pasar a lo que se denomina la tríada, ¿ya? ¿Y qué es la tríada? Es un conjunto de aspectos que tienen que quedar correctamente definidos y vinculados entre sí, ¿ya? Es decir, cuando ustedes generan la formulación de un proyecto de investigación, cuando ustedes generan la formulación de una tesis, de un proyecto de título, hay varios aspectos que tienen que quedar correctamente vinculados, ¿ya? Y esos aspectos que tienen que quedar correctamente vinculados son, por lo menos, estos 3, ¿ya? Es decir, por lo menos, el problema de investigación, los objetivos de la investigación y la hipótesis, ¿ya? Este es el programa del curso original, ¿ya? Yo creo que en esta tríada queda un poco corto, ¿ya? Yo creo que hay algunos aspectos
metodológicos, especialmente, que no están incluidos aquí, ¿ya? Si yo hubiese generado este programa, yo hubiese incluido otro aspecto que es la metodología, ¿ya? En el fondo, el cómo yo llevo a cabo lo que me estoy proponiendo, obviamente tiene que tener coincidencia en torno al problema de investigación que yo quiero enfrentar, a los objetivos que yo quiero establecer y a la hipótesis que yo me definí, ¿ya? Yo creo que ahí hay un aspecto crítico, un aspecto importante que no está incluido dentro de esta triada, pero probablemente no se incluyó porque la metodología tiene relación con un aspecto más operativo, ¿ya? No es un aspecto tan concienzudo o tan macro, tan global, como el problema, los objetivos y la hipótesis, sino que la metodología tiene relación con, más que con la formulación de un proyecto, tiene relación con cómo yo llevo ese proyecto a cabo, ¿ya? Pero obviamente también tiene que ser realizada en función del problema, los objetivos y la hipótesis. Voy a marcar en rojo, ¿ya? Después vamos a abordar todo lo que tiene que ver con búsqueda de información, ¿ya? Es decir, cuando nosotros nos enfrentamos a este desafío de generar un proyecto de título o a este desafío de generar una investigación, la simple búsqueda de Internet, la simple búsqueda en Internet, perdón, no necesariamente va a ser la forma correcta de abordar ese desafío, ¿ya? Es decir, perdón, aquí me está diciendo la Liliana que agregue a un compañero nuevo. Me dice que se llama Juan Enríquez. ¿Dónde está cosa? Acá. Ingeniería en construcción. Agregar miembro. Juan.Enríquez. Él debe ser, sí. Ahí. Ya. Ah, pero ya está en el equipo. ¿Está Juan Enríquez o no? Bueno, no está, pero ya está incluido. Él tiene que saber cómo conectarse desde ya. ¿Ya? Le voy a responder acá a Liliana. Profesor, ¿me escucha? Sí, sí, lo escucho. Buenas tardes, soy el alumno Cristian González. Hola, Cristian. Lo que pasa es que, hola. A mí me llegó la solicitud a través de un compañero, ¿podría colaborar, por favor, si estoy en el equipo, por favor? Vamos a ver al tiro. Gracias. ¿Pero usted puede ver el equipo? No lo puedo ver en la plataforma Teams. Me conecté a través de un link. Ah, ok. ¿Cuál es su correo? Cristian.gonzalezp@ucen.cl. Vamos a agregar. Sí, el link de todas formas está dentro del aula virtual, por lo tanto usted tiene esa otra alternativa de entrar al equipo. Ahí está agregado. Y el otro muchacho, bueno, que me dice Liliana, ya está dentro. Hola, profe. Por acá, ¿me escucha? Sí, lo escuchó, estaba avisando a la Liliana que ya está incluido él. Cuénteme, Felipe. Felipe, ¿no? ¿Me hablaba? Sí, profe, Felipe Santi, ¿cómo está? Bien, gracias. Qué bueno. El señor Juan Enrique es con @ucen.cl el dominio, no es Ah, ok. alumno. Perfecto. Agregar miembro Juan.Enríquez. Ahí debería haberse incluido. Ahí está. Ya está Juan entonces. Continuemos. Entonces, ¿ya? El tercer paso respecto al desarrollo del curso va a tener que ver con esta búsqueda de información, ¿ya? Y esta búsqueda de información tiene relación con que nosotros tenemos que buscar fuentes que sean de primer nivel o de segundo nivel como máximo, ¿ya? Primeras fuentes o segundas fuentes. ¿Qué significa esto? Que la simple búsqueda a través de la simple búsqueda a través de Google o el buscador que ustedes utilicen no es tan adecuada, ¿ya? Sino que nosotros vamos a tener que acceder a otras fuentes de información, ¿ya? Esas otras fuentes de información, en general, las vamos a llamar fuentes científicas. Es decir, son fuentes de información en donde hay generalmente un comité editorial, ¿ya? Es decir, hay un equipo de profesionales asociados al tema de la revista o de la fuente de información, y esos profesionales se encargan de revisar el contenido que nosotros vamos a publicar en dicha fuente, ¿ya? Una segunda fuente importante en donde nosotros vamos a buscar información son los libros, ¿ya? Los artículos científicos. ¿Cuál es la gracia de un libro o de un artículo científico? Es que tiene autores, ¿ya? ¿Cómo se llama? Tiene referencias bibliográficas, ¿ya? Es decir, nosotros vamos a saber de dónde viene esa información, ¿ya?
¿Cuándo no es recomendable simplemente utilizar Internet? Cuando la información que aparece no tiene una fuente, ¿ya? Simplemente. Por ejemplo, Wikipedia, ¿ya? En Wikipedia cualquiera de nosotros puede registrarse y puede editar información, ¿ya? Al momento de registrarse, Wikipedia no hace ningún reconocimiento de que yo sepa lo que estoy editando, ¿ya? O sea, yo, como Jaime, puedo entrar a Wikipedia y editar, qué sé yo, la definición de la ordenanza, puedo entrar a Wikipedia y editar algún aspecto de inspección de calidad, puedo entrar a Wikipedia y editar algún aspecto de productividad en los proyectos, porque yo sé del tema, pero puede entrar otra persona que no tiene un conocimiento con respecto a aquello, ¿ya? Por lo tanto, Wikipedia, si bien es una plataforma muy popular, ¿ya? Tiene ese problema respecto a los editores que tiene, ¿ya? Otro tema importante tiene que ver con el respeto de los autores, ¿ya? Es decir, hay que tener en claro desde el principio que yo puedo copiar, ¿ya? Es decir, en mi tesis, en mi proyecto de título, yo puedo copiar si quiero un 20% de la información, un 30% de la información. En el marco teórico, yo puedo incorporar mucha copia de otros documentos o de otras tesis, pero lo importante es que yo respete a ese autor. Y si yo copio información de ese autor, si yo copio información de esa fuente, yo indique que el documento original es de esa fuente o de ese autor, ¿ya? Y Google nos facilita muchísimo Profe, eso, perdón, ¿sí? perdón que lo interrumpe, profe. ¿Usted puede agregar a la compañera Fabiola Aguilar? Que me está mandando un WhatsApp para que lo agregue al team del grupo. ¿Cuál es el correo, Fabiola, me dijo? No, javiera.aguilar@ucen.cl. javiera.aguilar@ucen.cl. Eso. Ahí está. Gracias, profe. Disculpe. No hay problema. Profesor, ¿Sí? con respecto a lo que está comentando, ¿qué pasa si yo tomo una tesis de la universidad, supongamos, Uh-huh. y la quiero mejorar, ¿o cierto? O quiero respaldarme con esa tesis. ¿Esa tesis está en condiciones para yo poder efectuar mi estudio? Porque, ¿cómo sé yo que esa tesis realmente tiene la información correcta? O sea, ¿quién evalúa eso? Porque se supone que ustedes, los profesores, cuando califican, deberían, ¿o no? Sí. Cuando nosotros generamos, o más bien dicho, cuando los alumnos generan una tesis, pasa por varios procesos de revisión, ¿ya? Que los vamos a ver hoy día en particular. Hay un calendario de proyecto de título, y en ese calendario de proyecto de título hay varios pasos que ustedes tienen que ir cumpliendo, ¿ya? Y en cada uno de esos pasos hay actividades presenciales, entre comillas, y documentación que ustedes nos van a enviar y que nosotros vamos a revisar, ¿ya? Es decir, en estas distintas actividades que ustedes van a realizar, nosotros los vamos a ver presentar, les vamos a dar comentarios respecto a la presentación de ustedes, PowerPoint o el formato que sea, y también con respecto a las respuestas, ¿ya? Nosotros queremos ver cómo ustedes actúan frente a escenarios de nervios, escenarios estresantes, y por otra parte, en estas distintas etapas, ustedes nos van a entregar documentos escritos, ¿ya? Es decir, nos van a ir entregando avances del proyecto de título. Y esos avances del proyecto de título se revisan en función de una pauta de revisión, ¿ya? Y esa pauta de revisión pide varios aspectos. Aspectos formales, aspectos de respeto por la estructura del documento, aspectos de respeto por el reglamento de proyecto de título, cumplimiento de objetivos, marco teórico, referencias en estilo APA, etcétera, etcétera, ¿ya? Es decir, en todas estas revisiones del documento escrito, nosotros vamos a completar una pauta, nosotros como profesores vamos a completar una pauta, y esa pauta va a indicar si es que ustedes correctamente están desarrollando o no lo relacionado a la bibliografía, ¿ya? Por lo tanto... Ok, profesor, disculpe, ¿sí? ok, entiendo, pero eso va enfocado netamente a lo que es la estructura, ¿cierto? No, a la bibliografía. A la bibliografía y todo eso, pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, si ustedes no manejan un tema relacionado? O sea, yo sé que los temas de tesis tienen que ser relacionados con la carrera, pero ¿qué pasa si ustedes no manejan algún tema del que uno seleccione? Ah, ya. ¿Me entiende cómo ustedes manejan eso? Ok. Bueno, son cosas Porque distintas las que está preguntando, le voy a responder. Ok. Uh-huh. Entonces, claro, hacia donde yo entendí que primero iba la pregunta, ¿no es cierto?, tenía que ver con ese respeto del otro autor, ¿ya? Entonces, las tesis, para terminar lo que estaba diciendo inicialmente, las tesis que están ya terminadas por parte de la universidad, por los alumnos de Ingeniería en Construcción, los alumnos de Ingeniería Civil en Obras Civiles, que son las dos carreras en donde yo trabajo, los alumnos cuando llegan a su última etapa de empaste de la tesis, que es cuando están a puertas de defender, de dar la presentación final, ¿ya? Ese documento empastado tuvo por lo menos 3 o 4 revisiones del equipo de profesores. Por lo tanto, los aspectos de bibliografía, los aspectos de fuentes de información deberían estar resueltos, ¿ya?
Entonces, los documentos que están terminados, los proyectos de título que están terminados en la biblioteca de la Universidad Central deberían ser fidedignos en torno al uso de bibliografía y fuentes de información, por lo tanto deberían ser material confiable para que yo tome esa tesis y la continúe como la plantea su compañero, ¿ya? No hay problema en aquello. Entonces, ahí respondo yo la primera pregunta de lo que me consultaba. Segundo, el tema de la pertinencia de los profesores, ¿ya? La segunda pregunta que me está haciendo el compañero tiene relación con la pertinencia, ¿ya? Con la pertinencia de los profesores. ¿Qué es lo que pasa? En este curso en particular, ¿ya? Nosotros vamos a dejar terminado todo esto, ¿ya? Es decir, vamos a ver cómo funciona la base de la investigación, vamos a formular el proyecto de título, ¿ya? Es decir, esta tríada, o estos 4 aspectos importantes de un proyecto de título, en este semestre van a quedar listos, ¿ya? Y tercero, vamos a cerrar el capítulo de marco teórico, ¿ya? Es decir, todo lo que tiene que ver con la base teórica del documento va a quedar terminado, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que ustedes son los que van a definir al profesor guía, ¿ya? Nosotros como universidad no les imponemos ni el tema ni el profesor guía, ¿ya? Ustedes van a trabajar con 2 profesores. Van a trabajar con uno que es el guía, que debería ser alguien que está, y por eso no marqué en rojo, debería ser alguien que está en conocimiento, que está actualizado y que sabe del tema que usted quiere realizar, ¿ya? Por lo tanto, ese profesor guía debería tener claridad y debería poder apoyarlo en torno a los objetivos de su investigación, ¿ya? Usted elige al profesor guía, ¿ya? Y el profesor guía tiene el compromiso de acompañarlo durante el desarrollo del proyecto de título 2, ¿ya? Recuerden que este curso es Seminario de la Investigación, o también denominado Proyecto de título 1, ¿ya? El profesor guía tiene la obligación de acompañarlo durante el proyecto de título 2, y tiene que responder ante los requerimientos que usted como alumno le hace, y tiene que responder a los requerimientos que nosotros como carreras le hacemos. Porque nosotros al profesor guía le vamos a decir, señor profesor guía, usted en este momento tiene que revisar tal documento, y tiene tantos días para hacerlo. En este otro momento, lo mismo, después para la presentación final también, ¿no es cierto? Y él va a tener una actividad, ¿cómo se llama? Participativa, activamente en el proyecto de título, ¿ya? Segundo, todos los proyectos de título, o una gran parte de los proyectos de título, tienen un tema principal y un tema secundario, ¿ya? Por ejemplo, la famosa evaluación técnico-económica, ¿ya? Entonces, ¿por qué digo la famosa evaluación técnica económica? Porque hay muchos proyectos de título que se definen de esa manera, ¿ya? Evaluación técnico-económica de, qué sé yo, el panel SIP en vivienda social. Evaluación técnico-económica de la construcción de un edificio de 5 pisos en madera CLT. Evaluación técnico-económica de construcciones en contenedores marítimos. Evaluación técnico-económica de nuevos sistemas de filtrado de agua en agua potable, alcantarillado, no sé, ¿ya? Pero en el fondo, yo diría que un 90% de los proyectos de título tienen 2 patitas, ¿ya? Una principal y una secundaria. El alumno, cuando elige su proyecto de título, cuando lo define, va a establecer quién es su profesor guía, ¿no es cierto? Y el profesor guía tiene que estar de acuerdo y tiene que estar en conocimiento de la formulación del proyecto de título también. La carrera, un segundo, voy a terminar. La carrera, ¿ya? Lo que hace es tomar el documento que usted presenta, que se denomina formulario de inscripción de proyecto de título, ¿ya? En este curso vamos a abordar eso, formulario de inscripción de proyecto de título. La carrera tiene una comisión de titulación en la que habemos algo así como 5 profesores distintos. Vamos a ver si la propuesta que usted nos está haciendo es correcta y es acorde a las líneas de las carreras, si es que tiene modificaciones, porque hay un porcentaje alto de propuestas que tienen cambios, ¿ya? Y una vez que está resuelto aquello, esta comisión de titulación establece a un profesor informante. Y este profesor informante es el segundo a cargo del buque, ¿ya? Y el profesor informante es quien colabora en el segundo tema de investigación que está presentando el alumno, ¿ya? Entonces ese es el escenario en torno a cómo se define si un tema es pertinente, y segundo, quiénes le van a colaborar al alumno en la resolución de ese tema. Ahora sí me tenía una pregunta. Sí, profesor, respecto a los profesores, el profesor tiene que ser meramente de la universidad, puede ser externo. Puede ser un externo, ¿ya? Puede ser un externo y tiene que tener un título asociado a la industria de la construcción, ¿ya? Es decir, tendrá que ser ingeniero civil en obras civiles, ingeniero constructor o constructor civil, o arquitecto, ¿ya?
en casos muy particulares, por ejemplo, cuando los alumnos quieren abordar aspectos, en estos 10 años que yo llevo acá en la universidad me ha pasado un par de veces, había una vez un alumno que quería abordar un tema de acústica arquitectónica, ¿ya? Él siempre trabajó en acústica de los proyectos. Entonces lo que él quería hacer era investigar el impacto de la construcción propiamente tal en la acústica de distintos recintos. De hecho, me acuerdo que él se dedicaba o se dedica a acústica en los cines, ¿ya? Entonces, este alumno era experto en ese tema acústico, desde ya, pero él quería relacionarlo con la construcción. Y en términos prácticos, ninguno de los profesores internos de las carreras tiene un conocimiento tan importante acústico como para colaborarle. Entonces, él solicitó de manera especial que se pudiese incorporar a un profesional que era como ingeniero acústico o ingeniero civil acústico, no me acuerdo bien el nombre que tenía en ese tiempo, y revisamos el currículum del profesor, y del profesor guía, ¿no es cierto? Y este profesional tenía esa conexión, ¿ya? O sea, era un profesional del aspecto acústico y siempre se había dedicado a trabajar en el área acústica de proyectos de edificación, ¿ya? Así que no hay problema, ¿ya? No tiene que ser necesariamente un profesor interno, ¿ya? Puede ser un profesor externo, pero tiene que tener un título de lo que les mencioné anteriormente, ¿no es cierto? Y si el caso es muy justificado como para hacer un cuarto título, tiene que presentar su currículum vitae, ¿ya? De hecho, la universidad le genera un contrato, ¿ya? La universidad le genera un contrato a ese profesor porque pasa a ser profesor guía del alumno y le paga, ¿ya? Y la universidad también tiene sus requisitos. O sea, la universidad también pide el currículum vitae, pide la copia legalizada del título profesional, etcétera, etcétera, ¿ya? Si mal lo recuerdo, el pago por los profesores que son externos por el semestre son 300.000 pesos, ¿ya? Es decir, y se paga más o menos 1 o 2 meses después que el estudiante termina su proyecto de título, ¿ya? Entonces, en resumen, con respecto a los profesores externos, primero que todo, tiene que ser un profesional que sepa del tema, ¿ya? Y eso lo tiene que justificar a través de su currículum vitae. Segundo, tiene que ser arquitecto, ingeniero en construcción o constructor civil, o ingeniero civil en obras civiles, ¿ya? Tercero, la universidad le va a pedir la información de respaldo, es decir, le va a pedir las copias legalizadas de todos los antecedentes que corresponden. Cuarto, el pago total en base a una boleta de honorarios, hasta donde yo me acuerdo, es de 300.000 pesos líquidos. Y ese pago se hace 1 o 2 meses después que el estudiante cierra su proceso de proyecto de título, ¿ya? Ojo, se los digo, le digo una cosita más y ya se abre la mesa para preguntas también del tema. Ojo, porque lo que nos ha pasado mucho, estimados estudiantes, es que a veces los alumnos vespertinos, claro, traen a un profesor externo. El profesor externo es un experto a nivel nacional e internacional del tema que el alumno quiere hacer, pero es súper estrella, ¿ya? Y resulta que si bien a usted al principio del proceso le dijo, yo encantado te ayudo, después nunca más le respondió ni un correo, ¿ya? Y se transforma en un drama. Se transforma en un drama tanto para el alumno, porque el profesor guía externo no le responde los correos, y segundo, se transforma en un drama también para nosotros como carrera, porque nosotros necesitamos que él se acerque a la universidad a firmar documentos, que él participe de la presentación final, que él participe de las presentaciones intermedias, que él nos entregue las notas de los avances, y a veces estos profesores externos la verdad es que no lo hacen, ¿ya? Y ahí es donde a medio camino, ojalá fuera medio camino, al estudiante le faltan como 2 semanas para terminar su proyecto de título y nos da la alarma, ¿ya? Y nos dice, el profesor no me responde los correos, por más que le escribo para que me revise la tesis, no lo ha hecho, me dice que no tiene tiempo, etcétera, etcétera. Y ahí nuestra respuesta es simple, ¿ya? Nuestra respuesta es, usted eligió a su profesor guía, ¿ya? Y si el profesor guía se demora 2 meses en revisar el proyecto de título, usted se está atrasando, ¿ya? Y si usted se atrasa en los periodos que la universidad establece, significa otro semestre más, ¿ya? Proyecto de título 2 es un ramo, ¿ya? Proyecto de título 2, que es el ramo que ustedes van a tomar el próximo semestre, que es justamente el proyecto de título, es un ramo, tiene créditos. Y si usted lo reprueba, porque puede reprobarlo, tiene que tomar el proyecto de título 2 al próximo semestre y pagar lo que corresponda por eso. ¿Alguna otra duda? Profesor, hola. Profe, yo tengo una consulta respecto a lo que plantea. Lo que dice es respecto al profesor revisor externo, esos parámetros. Pero ¿qué pasa respecto a los profes que son internos? ¿Cuál es el nivel de exigencia para que no se produzcan estos malentendidos después al final de semestre? Ok. Lo que pasa es que el profesor interno
primero que todo es mucho más fácil encontrarlo o encontrarlo antes, ¿ya? Porque ustedes simplemente iban a la oficina o lo veían dentro de la universidad haciendo clases y de esa manera es un poco más fácil lograr esa comunicación con él. Segundo, ustedes le pueden dar la alarma a Liliana con mayor anticipación, ¿ya? Es decir, si durante el primer mes de proyecto de título 2 el profesor no los considera, ustedes ya pueden conversar con Liliana en función de que Liliana se acerque a conversar con el profesor, ¿ya? Tercero, ¿cómo se llama? Los profesores internos, a nosotros nos cuantifican las horas de trabajo en función de las tesis que nosotros tomamos. Es decir, si yo tomo, por ejemplo, el próximo año, si yo tomo 2 tesis, esas 2 tesis para mí, dentro de mi carga horaria como profesor guía, tienen un peso, ¿ya? Es decir, para mí, 2 tesis es igual a 3 horas a la semana. Es decir, yo tengo 3 horas a la semana para comunicarme con el alumno, para revisar el avance del alumno y todo lo que podamos hacer para mejorar el proyecto de título durante esas horas que corresponden. Y de hecho a nosotros que somos los profesores internos, se nos establece junto a ustedes, con los estudiantes, un día y hora de proyecto de título. Es decir, ustedes cuando tomen proyecto de título 2 el próximo semestre, a ustedes en el horario de los ramos les va a aparecer proyecto de título 2 tal día a tal hora. A ustedes y al profesor guía. Entonces, eso permite que en el fondo puede ser que nos juntemos a conversar en ese día y a esa hora, ¿ya? En el fondo uno llega a un acuerdo con los estudiantes. Entonces yo le digo, mira Juan, no sé, el horario quedó definido para el jueves de 19 a 22 horas. ¿Te parece si nos juntamos todos los jueves o nos juntamos, qué sé yo, cada 2 semanas? ¿Te fijan? Pero hay un horario definido. Entonces eso refuerza un poco la idea de que hay mejor comunicación con los profesores internos. Ok, profe, ese era el feedback. Gracias. ¿Sí? Profesor, pero en definitiva, igual queda un poco a criterio de los profesores cuál es la exigencia por contrato, o sea, de compromiso que tiene que tener el profesor. Porque también un profesor tal vez puede tomar más de una... ¿Me escuchas? ¿Aló? Sí, lo escucho. Tal vez puede tomar 1, 2 tesis, 3, entonces tal vez puede haber una sobrecarga también. Y eso también va a afectar en el compromiso. Sí, pero el profesor guía, que es de la universidad, tiene 1,5 horas a la semana por proyecto. Ok. Y está en horario, suyo y mío. ¿Se fija? Claro. Tiene que cumplir con eso y ya, si se puede más, ya depende de cada uno. Sí, y ojo, porque mi experiencia es que, claro, mi experiencia es que los estudiantes son poco proactivos en ese sentido, ¿ya? ¿A qué me refiero con que son poco proactivos? Es que como que hay una confusión. Si el profesor guía tiene que chicotear al alumno, o si el alumno tiene que chicotear al profesor guía, ¿ya? Y yo siendo sincero, yo creo que la dinámica debería ser del alumno al profesor, ¿ya? En proyecto de título. O sea, el alumno, porque el alumno está trabajando, el alumno en el proyecto de título 2 está trabajando de manera autónoma. Entonces llega un momento en el cual el alumno trabajó, y necesita una revisión, necesita que el profesor le dé un input. Y ahí es donde el alumno le tiene que pedir al profesor que se junten, o que le revise el documento escrito, o que tengan una reunión a través de Teams, ¿ya? Pero mi apreciación es que, como es autotrabajo, los alumnos son flojitos, ¿ya? O sea, yo soy súper transparente con ustedes. Si nosotros como profesores no chicoteamos al alumno, hay pocos alumnos que trabajan, ¿ya? Entonces ahí se genera como se genera un tira y afloja, ¿ya? En mi caso, por ejemplo, no sé, los profesores que yo conozco, Héctor Hernández, Liliana García, yo, nosotros somos de los profesores que estamos constantemente pidiéndoles cosas a los alumnos. Y pocas veces los alumnos son los que nos piden. ¿Se fijan? El alumno se relaja. El alumno en proyecto de título 2, donde tiene que trabajar solito o solo más una compañía de profesoría, mi experiencia dice que el alumno se relaja, ¿ya? Y que avanza poco. Y que cuando se le vienen las fechas encima, recién se pone a trabajar. Por ejemplo, en el caso de ustedes, si no me equivoco, el próximo semestre, el primero del 2021, ustedes tienen algo así como 6 ramos, no sé, ¿ya? Tienen como 6 ramos, y hay un día de la semana que es el ramo de proyecto de título, ¿ya? O sea, de lunes a viernes o de lunes a sábado, que ustedes vienen en una dinámica de tener clases todos los días, ¿no es cierto? De lunes a sábado en la mañana. Imagínense que el próximo semestre va a haber un día en el que no tienen clase. El horario les dice proyecto de título, ¿ya? Pero ese no es un ramo. No nos vamos a sentar a tener clases, sino que esas 3 horas son para que se junte con su profesor, son para que avance en su tesis. ¿Qué es lo que va a pasar? Es que ese va a ser el día en el cual ustedes van a llegar a descansar. Yo soy súper sincero, ¿ya? Ustedes van a llegar de la pega cansados a su casa,
único día de la semana en el que van a poder llegar a su casa, digámoslo así, y no tener que ir a la universidad, yo les apuesto que un porcentaje alto de ustedes no va a llegar a trabajar en su tesis, ¿ya? Va a llegar a ver tela, a compartir con la familia, a juntarse con los amigos. Entonces, los alumnos que son vespertinos son súper difíciles de llevar en torno a los proyectos de título, ¿ya? En ese sentido, claro, yo he sido guía de alumnos del día y de la noche. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es mi experiencia? Es que los alumnos del día trabajan más, porque obviamente tienen más tiempo, ¿ya? Pero no tienen conocimiento del tema, porque son medio pollo, ¿ya? O sea, están todavía estudiando. En cambio, los alumnos vespertinos sí saben del tema, pero no tienen tiempo para trabajar. Y el fin de semana se les pasa volando, ¿ya? Entonces, muchos de ustedes tienen familia, entonces el fin de semana es difícil sentarse a escribir en el computador, ¿ya? Hacer una tesis es mucho de sentarse a escribir en el computador, y eso es difícil. Eso requiere concentrarse, ¿ya? Entonces, yo creo que los alumnos van como en ese sentido. O sea, los alumnos del día tienen más tiempo, pero no saben del tema, por lo tanto tienen que buscar mucha más información. Los alumnos de la noche ya manejan los temas que quieren abordar, probablemente, pero no tienen tiempo para escribir. Así que son como escenarios un poquito distintos. Yo, en ese sentido, la única recomendación que les hago es que sean súper ordenados, ¿ya? Que en el fondo con el profesor y guía que ustedes elijan se definan una programación, se definan una carta GAN de trabajo. Vamos a ver cómo son los calendarios son súper apretados, ¿ya? Para poder avanzar, ¿ya? Porque a los alumnos vespertinos les cuesta avanzar por razones obvias, ¿ya? O sea, si terminamos o terminan la clase a las 9:30 de la noche, nadie a esa hora va a estar escribiendo su proyecto de título, ¿ya? Entonces, bueno, ahí también vamos a hablar algunas recomendaciones, ¿ya? Por ejemplo, y de hecho lo hemos conversado con el resto de los profesores, primero que todo, que sean ordenados, ¿ya? Generarse una carta GAN, una programación con el profesor guía, tratar de ser metódicos, no sé, todos los sábados en la mañana voy a trabajar, por último, de 9 a 13 horas. Y otro tema importante, yo creo, es que no hagan su proyecto de título en temas que les gustaría manejar. No hagan su proyecto de título en temas que quieren aprender, sino que hagan su proyecto de título en temas que ustedes manejan, ¿ya? En temas que ustedes ya, o que por lo menos tienen los contactos para poder encontrar información con respecto al tema. Ya, sigamos con esto, nos quedan hartas cosas por ver. Yo creo que hay muchas dudas de ustedes que tienen, que se van a ir resolviendo con respecto a lo que queda de la clase, ¿ya? Y finalmente, aunque este punto 4 no está muy bien posicionado acá, ¿ya? Yo diría que este punto 4 es algo así como el punto 2 de cómo se desarrolla el semestre, que tiene que ver con la estructuración, ¿ya? Hay distintos niveles de investigación, hay distintos paradigmas de investigación, y los niveles de investigación y los paradigmas de investigación me establecen cómo son los objetivos, cómo es la metodología que yo voy a seguir, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, esto que está acá, que está definido como estructuración de la investigación, se relaciona fuertemente con esto, se relaciona fuertemente con esta triada de la investigación, ¿ya? Es decir, si yo digo que mi proyecto de título, por ejemplo, es de nivel correlacional, eso va a significar que mis objetivos de investigación estén asociados a ciertos verbos. O sea, así de directo es, ¿ya? Si yo defino que mi investigación se establece en un nivel exploratorio, la hipótesis de investigación puede no existir. Si yo digo que mi análisis se sitúa en un paradigma cualitativo, la metodología que va a tener es absolutamente distinta a la metodología que vamos a tener bajo un análisis cuantitativo, por ejemplo, ¿ya? Entonces, por eso les planteo que este ítem que aparece aquí como 4 dentro del programa del curso, yo diría que está más relacionado al 2, ¿ya? De hecho, estos dos deberían estar cambiados, ¿ya? Es decir, esta estructuración que es el 4 debería ir aquí en el 2, y este 2 que está aquí como triada de investigación debería ir acá en el 4. Porque en el fondo, cuando ustedes generan la formulación del proyecto, porque básicamente esto que está ahí es la formulación de un proyecto, para que ustedes generen la formulación de un proyecto tienen que tener información de antes. O sea, tuvieron que leer muchísimo, ¿ya? No es que la formulación de un proyecto salga, como se dice, de abajo del sombrero, así como los magos, ¿no? ¿Ya? La formulación de un proyecto viene de conocimiento previo, viene de lectura, viene de conversaciones, ¿ya? Así que hay algunos aspectos que se podrían corregir dentro de este programa, ¿ya? En el día, este ramo propiamente tal lo realizan profesores de otra escuela, de computación e informática, ¿ya? Por eso yo no le he metido mano a este programa. Pero claro, el problema es que ellos no manejan los temas que nosotros manejamos. Entonces, es por eso que en nuestras carreras desde siempre, ¿ya? No solamente desde los 10 años que llevo acá, sino que desde siempre, este curso en particular lo hace un profesional del área. Porque si nosotros le hablamos de todo lo que, las ideas de proyecto de título que les comentaba recién a un profesional del área de computación e informática, probablemente no les va a poder dar un buen feedback, ¿ya? No los va a poder retroalimentar correctamente. Así que este es el programa que está en el aula virtual, ¿ya? La bibliografía más importante de este curso son las clases, ¿ya? O sea, yo quiero ser claro en eso. Yo creo que yo les voy a entregar toda la información necesaria para que a ustedes les vaya bien, ¿ya? Pero, si es que alguien quiere profundizar en algún tema, ese es el libro que ustedes pueden encontrar en internet, ¿ya? Se llama Metodología de la Investigación de Sampieri. O sea, ustedes lo buscan en Google así, Metodología de la Investigación de Sampieri. Yo creo que esta edición 2004 está más que añeja, ¿ya? Hay ediciones más nuevas que están disponibles en internet. Pero si ustedes quisieran profundizar en algún tema, este es el libro, ¿ya? Metodología de la Investigación de Sampieri. Y todas las universidades que hablan en castellano manejan ese libro para esta área, ¿ya? Entonces, ¿a alguno de ustedes le llegó algún dato de algún alumno que no esté y que tenga que entrar?
si tengo algún taller yo... No sé, no tengo ningún correo tampoco de alguien que no haya podido entrar, ¿ya? Profesor, ¿Sí? Ángelo, dejo por aquí. Hola, Ángelo. Profe, yo me uní tarde, pero parece que yo no estoy o dentro del programa del curso, por si me pudiera agregar, por favor. Sí, dígame al tiro cuál es su contacto aquí del Teams. Angelo.testa@ucen.cl. Ahí estoy, apareció el tiro, profe. Perfecto, agregado. Muy amable. No hay problema. ¿Sí, profesor? ¿Sí? Habla por acá Jaime Sánchez, yo tampoco aparezco. Tengo un problema de la universidad que lo soluciona Liliana mañana. Ok. Jaime Sánchez. Exactamente. Gracias, profesor. Lo mismo por acá, profesor Valenzuela. No. Ignacio. José Luis Valenzuela, no. José Luis, ¿será punto Valenzuela? No, José punto Valenzuela H. Ahí está. ¿Profesor, está? ¿Sí? Sí, habla Osvaldo. Sí, Hola, puede agregar Por supuesto, Osvaldo. punto Cartagena, ese mismo. Gracias. ¿Alguien más? ¿O parece que no? Parece que no. Entonces, para los que se unieron más tardecito, ¿ya? Este curso, Seminario de la Investigación, ¿qué es lo que hace? Es establecer la base para que ustedes el próximo semestre, ¿ya? El primero del año 2021, si es que no nos morimos con meteoritos o cualquier otra cosa que venga, hagan su proyecto de título, ¿ya? Y este curso, que se llama Seminario de la Investigación, en las mallas nuevas, dejó de llamarse Seminario de la Investigación y pasó a llamarse Proyecto de Título 1, ¿ya? Y el ramo que ustedes van a tener el próximo semestre, que se llama Proyecto de Título, pasó a llamarse Proyecto de Título 2, ¿ya? Y lo que nosotros hacemos en este curso es establecer toda la base asociada a la formulación de un proyecto de título. Y segundo, establecer el marco teórico, conceptual, referencial, que es la base del proyecto de título que ustedes van a hacer el próximo semestre, ¿ya? Es decir, si ustedes terminan bien este curso, van a tener algo así como el 50% del trabajo hecho, ¿ya? El 50% del trabajo hecho, ¿ya? De esto se trata proyecto de título. De esto se trata Seminario de la Investigación, ¿ya? Así que este semestre, estimadas y estimados estudiantes, en un corto plazo, ya se los planteo al tiro, se los pongo de inmediato encima de la mesa, en un corto plazo ustedes van a tener que decir cuál es el área que querrán abordar en su proyecto de título, cuál es el desafío que quieren resolver en su proyecto de título, ¿ya? Y un poquitín más adelante, ya declarar los objetivos, declarar la metodología, declarar la hipótesis, etc., ¿ya? Para eso, nosotros les vamos a colaborar, ¿ya? Es decir, aquí no es que ustedes estén solos dentro del mundo en función de definir qué es lo que quieren hacer en su proyecto de título, ¿ya? Pero la idea nace de ustedes, ¿ya? Quiero que lo tengan súper en claro, y eso yo lo veo como un valor acá, en esta universidad, es que ustedes definen cuál es el tema de proyecto de título que quieren realizar, ¿ya? En otras universidades a ustedes se lo imponen. Bueno, en otras universidades, de hecho, no solamente les imponen el tema, sino que también les imponen la forma de hacer proyecto de título, ¿ya? Hay universidades que, por ejemplo, en la Católica, el proyecto de título, como lo pensamos nosotros en la Universidad Central, esto de que ustedes desarrollan un trabajo durante el semestre, en la Católica, esa modalidad de proyecto de título está solamente definido para los alumnos del mayor ranking, o sea, para los que están mejor rankeados de la carrera, ¿ya? Y el resto tiene otras formas de finalizar su carrera, ya sean prácticas extendidas, o trabajo en una empresa, una prueba también se utiliza, ¿ya? Y de hecho en otras universidades existe la opción, no me acuerdo cómo se llama, pero se llama algo así como tesis teórica, de que ustedes escriban algo así como un libro sobre un tema, ¿ya? Entonces las universidades tienen distintas formas de cerrar el proceso de la carrera de los estudiantes, ¿ya? Acá en particular se toma esta idea de que el estudiante pone una formulación sobre la mesa con un profesor guía ad hoc a ese tema, ¿no es cierto?, que esté dentro de las competencias declaradas de la carrera, y a partir de eso desarrolle esta resolución de un problema, ¿ya? Pero vamos a ir viéndolo durante el tema, durante el semestre. Mira, todos los ramos que ustedes pasan, ¿ya? Todos los ramos que ustedes pasan durante la carrera tienen un sentimiento gradual, ¿ya? Es decir, todos los ramos que ustedes van pasando en la carrera van tributando a distintas competencias, ¿ya? Es decir, cuando ustedes hacen un ramo como planificación de proyectos o evaluación de proyectos, ese ramo tiene relación con el área de gestión de la construcción. Cuando ustedes pasan un ramo, cuando ustedes aprueban un ramo, por ejemplo, de instalaciones, proyectos eléctricos, proyectos sanitarios, ese ramo tributa sobre una competencia, que en este caso se denomina diseño, ¿ya? Lo mismo que cuando ustedes terminan un ramo de estructura, ese ramo de estructura tributa sobre un área que nosotros, como trabajadores de la carrera, le llamamos diseño, ¿ya? Cuando ustedes pasan cursos de, qué sé yo, edificación, ustedes tienen edificación 2, si no me equivoco, ese curso de edificación 2 o el curso de tecnología del hormigón tributa sobre un área, sobre una competencia que se denomina tecnologías constructivas, ¿ya? Y otros ramos tributan a otras competencias. Habrán ramos que tributan en trabajo en equipo, habrán ramos que tributan en liderazgo, habrán ramos que tributan en tecnología de la información. Y los ramos de especialidad también tributan sobre estas competencias genéricas. Por ejemplo, qué sé yo, el ramo de edificación, ¿ya? Que está dentro de esta línea de tecnologías constructivas, el ramo de edificación que está en esta línea de tecnologías constructivas, ustedes tienen que usar AutoCAD. Por lo tanto, hay o algún programa presupuestador o incluso Revit. Por lo tanto, este ramo, que se llama edificación, que principalmente estará concentrado acá, en tecnologías constructivas, también tributa sobre esta columna que está acá, que es tecnología de la información. Y ustedes tienen que exponer en el ramo de edificación, especialmente en estos semestres digitales, tienen que exponer, y exponer bien, adecuadamente, tiene relación con esta competencia que está acá, que se llama liderazgo. Y ustedes tienen que hacer trabajos en conjunto, en pareja, en trío, en cuatro, etcétera, etcétera. Hay trabajo en equipo. Entonces, los ramos
en general, tributan a varias competencias. Los ramos tributan a trabajo en equipo, los ramos tributan a liderazgo, los ramos tributan en tecnología de la información, hay ramos que tributan en tecnologías constructivas y en diseño, hay otros que están más concentrados en la gestión, otros que son gestión y diseño, otros que son gestión y tecnología constructiva, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes se fijan, la malla que ustedes conocen no es que a nosotros se nos ocurrió de la nada, sino que la malla que ustedes han ido avanzando durante estos años de estudio responde a ciertas competencias y niveles de esas competencias, ¿ya? Y esto que está acá, ¿ya? Estas competencias genéricas y estas competencias específicas que están acá, trabajo en equipo, liderazgo, tecnología de información, tecnología constructiva, diseño, gestión de la construcción, son las líneas base de la carrera, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si nosotros nos vamos acá, fijan, esta línea, la amarilla, que dice tecnologías constructivas. ¿A qué se refiere este aspecto de tecnología constructiva? Emplea información de terreno para construir, supervisar, inspeccionar y evaluar obras, modela procesos constructivos, emplea técnicas de control de calidad, evalúa los riesgos. ¿A qué se refiere el aspecto de diseño? Determina solicitaciones y esfuerzos en estructura. Aplica los conceptos de diseño y construcción de acero, albañilería, hormigón, asfalto, madera. Analiza proyectos de diseño e instalaciones domiciliarias para proyectos de construcción. ¿A qué se refiere esto de gestión de la construcción? Aplica los conceptos legales, económicos y financieros para la toma de decisiones en proyectos, planifica y programa obras de construcción, administra los recursos humanos, materiales y equipos, formula, evalúa y gestiona proyectos de negocio del área o del sector construcción. Entonces, los proyectos de título que ustedes van a realizar estarán en alguna de estas áreas o líneas. Y estas áreas o líneas que están acá son bastante amplias, ¿ya? Es decir, es difícil que un proyecto de título que ustedes propongan quede fuera de alguna de estas tres competencias o áreas específicas, ¿ya? Por lo tanto, a mí, por ejemplo, me tocó ver una sola idea de proyecto de título, me acuerdo, que fue declarada como que no era orientada a nuestra carrera, a ingeniería en construcción en particular, que tenía que ver con generar un departamento o crear una tipología de departamento, ¿ya? De vivienda, de un departamento, una vivienda del tipo de departamento, que fuera para personas que tuviesen discapacidad. ¿Se fijan? Esa era la idea del estudiante. Él quería desarrollar un departamento con el mobiliario, con las instalaciones, con todo, para que una persona que tuviese discapacidad motriz pudiese vivir bien, ¿ya? Y ese tema, por ejemplo, me acuerdo que la comisión lo planteó como ajeno a nuestra área, ¿ya? Lo planteó como ajeno a nuestra área, que era más orientado a la arquitectura que a la construcción, ¿ya? Todo el resto de las cosas, de una u otra forma, caben acá. O sea, ¿qué les puedo transmitir? Les puedo transmitir que he visto proyectos viales, les puedo transmitir que he visto proyectos de reconstrucción, les puedo transmitir que he visto proyectos de sustentabilidad y eficiencia energética, les puedo transmitir que he visto proyectos en el área minera, en construcción minera, les puedo transmitir que he visto proyectos de construcciones robóticas, les puedo transmitir que he visto proyectos asociados a aguas, a instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, gestión de proyectos, administración de proyectos, ¿cómo se llama esta cosa? Sistemas de gestión de calidad, construcción en nuevos sistemas constructivos, por ejemplo, en construcción en altura en madera, vivienda social, construcción en contenedores, informática aplicada, BIM, simulaciones computacionales, o sea, temas más económicos, de evaluación de proyectos, a los que les gusta, por ejemplo, la área inmobiliaria. O sea, yo creo que prácticamente todos los temas pueden quedar dentro de estas tres líneas de trabajo, ¿ya? De hecho, por ejemplo, yo aquí tengo mi carpeta. Por ejemplo, todos estos documentos que están acá son proyectos de título que yo he dirigido, ¿ya? Esta es mi carpeta en donde yo tengo los respaldos. ¿Cuántos son? No sé, no los he contado nunca. Bueno, son hartos, ¿ya? Por ejemplo, yo en este momento estoy dirigiendo a Atuán, que ustedes quizás lo conocen, Clavería, que también es vespertino, Juan Manresa, ellos son vespertinos. Del 2019 trabajé con Ramírez y Sandoval en un proyecto FONDEF, en Rudy Solar, que trabajó con contenedores, Soto y González, que trabajaron con robótica. ¿Se fijan? Por ejemplo, estos tres equipos que están acá fueron proyectos de título del semestre 2019-02 vespertino, que yo dirigí, y en este momento estoy con Juan Manresa, Gladys Fernández como que había congelado su proyecto y parece que este semestre sigue, Clavería y Atuán. Por ejemplo, Atuán está trabajando un tema de sustentabilidad, Clavería está trabajando un tema de, ¿cómo se llama? No me acuerdo, pero es de, ¿cómo se llama? Ya, ahí lo vamos a revisar. Pero es un sistema de gestión, ¿ya? Gladys Fernández, que está trabajando un tema de sustentabilidad, y Juan Manresa está trabajando un tema de construcciones mineras, ¿ya? ¿Cómo se llama? De manejo de... que hace tiempo no reviso estos trabajos, yo creo que ahora esta semana me debían llegar los documentos finales, depósitos de relaves mineros, ¿ya? Este es el trabajo de Juan Manresa. Análisis y planificación de actividades constructivas aplicadas al cierre de depósitos de relaves mineros, tipología SDR. Entonces yo le dije, Juan, yo no sé nada de este tema, ¿ya? Yo te puedo colaborar en cuanto a la macro configuración de tu proyecto de título, pero yo no sé de este tema. O sea, si tú quieres, yo te colaboro, pero ese es el riesgo que tenemos. Y Juan es experto en este tema, ¿ya? Juan es experto en temas de depósito de relaves mineros. Entonces Juan Manuel justamente me dijo eso. Yo sé de este tema, pero a mí me cuesta mucho conformarlo como un proyecto de título. Entonces yo en eso sí le puedo colaborar. Y el trabajo de Juan hasta el momento va súper bien, ¿ya? Y este documento que está acá es prácticamente la última revisión. Este documento que está acá responde al 90%, ¿ya? Y este documento que está acá me llegó el 14 del 8. O sea, el 14 del 8, hace 10 días, me llegó este documento para revisar, 90% sin nota, ¿ya? Y yo lo devolví de vuelta el 17 del 8, devolví la rúbrica. Y con esta rúbrica, esta es la rúbrica que nosotros les vamos a hacer llegar con nuestros comentarios y observaciones, ¿ya?
Entonces, todavía no me quiero meter aquí, ¿ya? Sino que quiero que veamos un poco el proceso que ustedes tienen que seguir en proyecto de título 2, ¿ya? O en proyecto de título nombre genérico, digámoslo así, para que ustedes se den cuenta de cómo funciona esto, ¿ya? ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Profe, tengo un cuarto, Rodrigo Barán. Profe, hay una tesis de la tesis que me interesa, podría yo hacerla invitada. Por ejemplo, me interesó la de solar, de los solares. Quisiera contestar a alguna, si puede compartir su información. Sí, no hay problema en eso, no hay problema. O sea, en general, los profesores que somos internos, tenemos como listados de temas, ¿ya? Y claro, uno en general los publica para ver si es que a algún alumno le interesa. Porque a mí me cuesta creer a veces, pero a veces hay alumnos que no saben qué tomar, que no saben qué proyecto de título hacer. Pero sí, estos temas de proyecto de título yo no tengo ningún problema en compartírselos, ¿ya? O no sé si conocen a Rudy en este caso en particular, o ustedes mismos pueden preguntar, y si no, yo también les puedo compartir la información, ¿ya? Pero, claro, cuando uno está físicamente en la universidad es más fácil porque los documentos van quedando en la biblioteca, y ahí uno llega y va nomás a la biblioteca y toma el documento empastado y lo revisa. Pero la situación actual es un poquito distinta. Pero claro, sí, no hay ningún problema en compartir esa información, ¿ya? Profe, y lo otro, disculpe, quisiera estar un poco adelantando, pero ¿sabes más o menos cómo era mi tesis en función de un semestre? Porque sé que se va a ir evaluando en función del avance, pero si va a tener una ponderación final mayor, digamos, de presentación y defensa, versus lo que voy a presentar en el semestre, me interesa saber más o menos esas ponderaciones, digamos. Perfecto. Por favor. Sí, ningún problema. Mire, el tema de las ponderaciones se actualizó hace poquito, ¿ya? ¿Qué quiero decir con hace poquito? Es que, y de hecho se lo subí como información, se lo subí dentro del... Aquí está. Se lo subí al aula virtual, ¿ya? Yo le subí varias cositas al aula virtual. Hace poco, esta cosa no tiene años, a ver, no, casi un año, pero yo diría que el año 2019, aquí está, versión final 2-2017, ¿ya? A finales del 2017 se creó este reglamento actualizado, ¿ya? ¿Por qué les digo reglamento actualizado? Porque antes del 2017 había un reglamento de titulación que la verdad era bastante vago, ¿ya? Era muy general. Y el año 2017, todo el año, se hizo un trabajo como intercarreras, ¿ya? En ese tiempo todavía éramos facultad de ingeniería. En ese tiempo se generó un trabajo intercarreras, y a partir de este trabajo intercarreras se generó este documento que recién salió como a la luz pública o se implementó el año 2018, ¿ya? Y que se llama Reglamento para optar al grado académico de licenciado y el título profesional de la carrera de la Facultad de Ingeniería, ¿ya? Y este documento que está acá generó varios cambios, ¿ya? Primero que todo, un cambio que tuvo fue el de denominar al proyecto de título 2, ¿ya? Y al curso seminario de la investigación lo pasó a llamar proyecto de título 1, ¿ya? Por lo tanto, en este curso en particular yo a veces les voy a hablar de proyecto de título 1, pero es exactamente lo mismo que seminario de la investigación, ¿ya? Si ustedes se fijan, lo que me pregunta el compañero aparece inmediatamente acá, ¿ya? ¿Qué dice? La nota de titulación corresponderá a la suma de los valores ponderados ¿de qué? De el promedio simple de las calificaciones de todas las asignaturas aprobadas del plan de estudio de la carrera, excluida la asignatura proyecto de título 2, lo que representará un 50% de la nota de titulación. Y, segundo, la calificación de la asignatura proyecto de título 2, que representa el 50% de la nota de titulación. En términos simples, ustedes cuando reciben el cartón final de su carrera, ¿no es cierto?, de esta carrera de Ingeniería en Construcción, el documento, ay, no me acuerdo, no, el cartón solamente hace una definición cualitativa, que la tengo por aquí. ¿A qué me refiero? De hecho, siempre preguntan los estudiantes y se los incluyo aquí en la última diapositiva de esta clase, ¿ya? El cartón que ustedes reciben, si mal lo recuerdo, no dice la nota, ¿ya? Sino que dice este significado que aparecerá. Aprobado, aprobado con distinción máxima y aprobado con distinción unánime, ¿ya? Esto que aparece aquí es su nota de titulación, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes quieren postular una beca para seguir estudiando, en las becas a uno le piden la nota, no el significado, no la valoración cualitativa de su evaluación, sino que la nota, ¿ya? Yo diría que cuando nosotros nos ponemos a trabajar con la profesión, a nadie le importa mucho si terminamos nuestra carrera con un 5, con un 6, con un 7, ¿ya? Pero cuando uno quiere postular a becas o a trabajos en empresas internacionales, sí puede ser un valor importante, ¿ya? A lo que voy es que ustedes van a tener una nota de titulación, ¿ya? Que en el diploma, si mal no recuerdo, aparece bajo el concepto, ¿ya? Usted fue aprobado de la carrera de Ingeniería de Construcción, usted fue aprobado con distinción unánime de la carrera de Ingeniería de Construcción, ¿ya? ¿De dónde viene esa nota? Viene de esto que aparece acá. La asignatura de proyecto de título 2 va a ponderar el 50% de la nota de titulación, ¿ya? Y todo el resto de los ramos aprobados, incluyendo este, más todo el resto del esfuerzo que ustedes están listos y preparados para recibir mañana al otro profesor, pasado al otro profesor, el jueves, el viernes, sábado, tributa un 50%, ¿ya? A su vez, estimados estudiantes, esta nota de proyecto de título 2 se pondera de esta forma, como aparece aquí, ¿ya? Se pondera de esta forma. Nota 1, 10%. Nota 2, 40%. Nota 3, 50%, ¿ya? ¿Qué queremos decir con esto? Es que la nota del curso proyecto de título 2 que ustedes van a tomar el próximo semestre tiene 3 notas distintas, ¿ya? La nota 1, esta que aparece aquí, es el término de este curso, ¿ya? Es decir, este curso que tenemos ahora, que se llama Seminario de la Investigación, que tiene su nota, genera un producto, ¿ya? Y ese producto, el profesor guía y el profesor informante le ponen nota. ¿Nota para este curso? No. Nota para el próximo curso, para el curso proyecto de título 2, ¿ya? Por lo tanto, ustedes parten proyecto de título 2 teniendo un 10% de la nota. Segundo,
presentación de avance y documento de avance, ¿ya? Es decir, a mitad de camino del próximo semestre, ustedes van a tener una presentación formal y la entrega de parte del documento escrito. En esa presentación formal va a participar el profesor guía, va a participar el profesor informante o revisor y van a poner una nota. Aparte, el profesor guía va a llenar la rúbrica que veíamos recién y le va a poner una nota. Esas presentaciones de avance, o más bien dicho, esa presentación de avance tiene ese 40% de ponderación. Y finalmente, la presentación final, ¿ya?, junto con la evaluación final de su trabajo escrito, representa el 50%. Todo esto que está acá, que representa a esta nota de proyecto título 2, a su vez, representa el 50% de la nota de titulación. Así que, ¿cómo se llama? Siempre les doy el mismo ejemplo. Esto que está acá, ¿ya?, ese promedio simple de las calificaciones de nota de la asignatura aprobada para el título de la carrera que hubiera sido el proyecto título, esto que está acá, que representó, no sé, 3 años de estudio, que representó 6 clases a la semana, que representó 3 horas de clase al día, que representó aguantar, no sé, aguantar al profesor Héctor, aguantar al profesor Ramírez, aguantar a Ramiro, aguantar a la profesora Brigada, no sé quién más está, aguantar al profesor Cepeda, etcétera, etcétera. Eso representa un 50% de la nota de titulación, ¿ya? Y lo que ustedes van a enfrentar de una manera relativamente independiente, ¿ya? Yo quiero ser claro en eso, el primer responsable del proyecto de título es el alumno, ¿ya?, con colaboración del profesor. El próximo semestre, el próximo año, el primer semestre del 2021, ¿no es cierto?, cuando ustedes tengan este día a la semana libre, y van a tener que tomar la decisión de tomarse con la familia para acostarse a ver tele, juntarse con los amigos a tomarse una cerveza, jugar PlayStation, no sé, o avanzar en la tesis, ¿ya? Y eso se divide de esa manera y pondera el 50% de la nota de titulación, bajo esta estructura del 10%, 40% y 50%. Esa es la lógica de cómo se distribuyen las evaluaciones de la carrera. Ahí corre la prueba recuperativa. Examen, es que, miren, esto que está acá es el promedio simple de las calificaciones de las asignaturas aprobadas. O sea, por ejemplo, si usted pasó, por ejemplo, edificación con 6, esa es su nota del ramo aprobado. Usted me preguntaba en proyecto de título 2. Sí, no, proyecto de título 2 no tiene recuperativa, ni examen, ni nada de eso. Ya. Proyecto de título... Exacto. El proyecto de título 2 tiene estas 4 instancias. La primera es el 10% de la revisión del producto final que vamos a generar en este curso. El 40% que son presentaciones formales, digámoslo así, y también de un documento escrito que ustedes van a tener que entregar. Y la presentación 3 es el examen final. O sea, es la presentación final más el documento escrito final que lleva nota también. Ok, profe. ¿Y ese el 50-25 informe de presentación? Sí. Ya, profe. Sí. Ajá. Claro, y aquí también viene un tema súper interesante, estimado estudiante, que tiene que ver con la presentación final, ¿ya? O sea, la presentación final es un evento, ¿ya? O sea, ustedes se ponen nerviosos, ¿ya? La presentación final, bueno, las últimas presentaciones que hemos hecho las hemos organizado a través de Teams, por lo tanto los estudiantes yo creo que están un poco más tranquilos, están un poco más relajados, pero yo creo que el próximo año ya vamos a estar de vuelta en el edificio. Entonces, las presentaciones finales se hacen generalmente en un auditorio, ¿ya? Se hacen o en la sala 317 o se hacen en el auditorio principal que está en el primer piso. Ustedes van a estar obviamente con tenida formal, camisa, zapato, las damas con vestimenta también formal, ¿ya? Ojo, hay un problema, bueno, sí, también pasa con los varones, pero ojo ahí, ya lo vamos a ver en algún momento, ¿ya? Pero la tenida formal no es tenida de fiesta, ¿ya? Porque a veces se confunde. La ropa con la que quizá celebraban el Año Nuevo o van a un matrimonio no es lo mismo que la tenida formal, ¿ya? En algún momento lo vamos a conversar, no me quiero meter en ese tema todavía, ¿ya? Son temas difíciles, ¿ya? Muchas veces uno cuando toca ese tema de la vestimenta formal, siempre hay algunos que preguntan por qué tiene que ser formal, por qué no podría ser informal, o por qué esta definición o esta separación entre ropa de fiesta versus ropa formal, ¿ya? Yo solamente se los trato de transmitir para que tengan claridad a que existen diferencias, ¿ya? Y que la universidad solicita ropa formal. Ahora, si yo estoy de acuerdo o en desacuerdo, es otro tema, ¿ya? Da gusto, sí, no lo puedo negar, ver a los estudiantes en esa última instancia con su vestimenta bien ordenada, ¿ya? Da gusto ver a los estudiantes exponer adecuadamente, tener una presentación PowerPoint o similar atractiva, responder bien, ¿ya? Son situaciones que yo creo que sí se valoran, ¿ya? Ahora, es solo la forma, ¿ya? Hay que también preocuparse del fondo. O sea, por más arregladitos y perfumaditas o perfumaditos que estén, ¿no es cierto? Y la presentación no tiene fondo, la presentación no cuenta con una profundidad de análisis importante, la nota no va a ser tan buena, ¿ya? Y al revés también. O sea, sí, la presentación puede ser muy buena, pero el alumno se descuidó en términos de las respuestas, en torno al lenguaje técnico, ¿ya? Se enojó, lloró, colapsó, se desmayó. ¿Se fijan? Hay que tener un equilibrio. Y yo creo que he visto de todo, ¿ya? O sea, no, en realidad el desmayo no lo he visto todavía, ¿ya? Pero sí gente llorar, porque es una situación de estrés, ¿ya? O sea, yo en este momento me estoy concentrando aquí, ¿ya? Me estoy concentrando en la última actividad del proceso, ¿ya? ¿Qué es la última actividad del proceso? Es la defensa final. Y esa defensa final dura 30 minutos. Y se hace en un auditorio, ¿ya? Y va el profesor guía, va el profesor informante, va el director de carrera y otros invitados, porque usted puede invitar a su familia. Aunque yo siento que es medio riesgoso invitar a la familia, ¿ya? Como que uno se puede poner más nervioso.
o si no le va tan bien, escuchar que su presentación está mala y que esté la mamá, la señora, los hijos ahí, difícil, ¿ya? Pero claro, o sea, son 30 minutos en donde ustedes se juegan un porcentaje alto de la ponderación de la nota de su carrera, ¿ya? Son 30 minutos de estrés. Son 30 minutos en los que puede pasar muchas cosas, se le puede echar a perder el puntero láser, se puede apagar la luz, se puede desconectar internet, puede ser que no haya puesto su teléfono en silencio y justo lo llamen, puede ser que alguien de la comisión se quede dormido, nos ha pillado, el año pasado cuando estábamos en pleno movimiento social, nos pilló un par de veces que afuera en Santa Isabel que estaba la escoba, no sé, cortaban el tránsito, habían, ¿cómo se llama? Bombas lacrimógenas, etcétera, etcétera, estábamos en medio de una presentación final, un par de temblores fuertes también. Bueno, a lo que voy, no los quiero poner nerviosos, ¿ya? Pero lo que voy es que ustedes tienen que estar preparados para todo, ¿ya? O sea, es la última actividad de la carrera, ¿ya? Ustedes deberían ser los expertos del tema, ustedes deberían haber conversado muchas veces lo suficiente con sus profesores, si trabajan en pareja, porque el proyecto título 2 se puede hacer individual o en pareja, si trabajan en pareja se tienen que ayudar, si trabajan en pareja tienen que saber sus debilidades, si a alguien se le olvida una respuesta, el otro tiene que estar preparado para sacarlo de cuando uno se queda en blanco, tienen que estar muy preparadas y preparados a preguntas pesadas, ¿ya? O sea, no les quepa duda que nosotros como profesores lo que queremos es justamente saber cómo ustedes reaccionan ante situaciones de estrés. O sea, yo les mostraba recién esta matriz de competencia, ¿no es cierto? Aquí hay una parte de la matriz de competencia que dice trabajo en equipo, ¿ya? ¿Y qué es lo que dice aquí? Trabaja en equipo, comunica sus ideas con claridad, lee e interpreta adecuadamente especificaciones técnicas de construcción en inglés. Esta está como un poquito descontextualizada, pero yo le voy a hacer preguntas pesadas, ¿se fijan? No solo yo, ya yo soy el que está aquí representando a los profesores, pero a lo que voy es que nosotros les vamos a hacer preguntas pesadas. No espere simpatía, ¿ya? Nosotros lo que queremos hacer es expresar. Nosotros lo que queremos hacer es saber qué tan profundamente sabe del tema. Nosotros lo que queremos hacer es saber, nosotros lo que queremos saber es si ustedes también piensan, como dicen los gringos, fuera de la caja. ¿Y qué pasa si esto se hubiese hecho de esta otra forma? ¿Y qué pasa si en su metodología, en vez de hacer esto, hubiese hecho esto? ¿Qué hubiese pasado si esto no le hubiese resultado? ¿Por qué usted se encarga solamente del mejor escenario y no del peor? ¿Qué podría esperar el gobierno ante una idea como la suya? ¿Qué pasa si se queda sin presupuesto? Etcétera, etcétera, ¿ya? O sea, hay aspectos que nosotros les vamos a preguntar que son muy técnicos, exactos y precisos, y hay aspectos que nosotros les vamos a preguntar en relación a que se salga un poco de lo que usted hizo y piense en las incidencias de lo que usted hizo frente a otras variables. O sea, imagínense la vida profesional, nuestra industria de la construcción, que es una de las industrias más seguras, porque nosotros podemos recortar costos de los análisis de precio unitario, podemos recortar costos de los presupuestos, podemos recortar costos de los gastos generales, de las utilidades, podemos manejar hasta el IVA, y nadie se esperaba una situación como la actual. Entonces, ustedes tienen que estar preparados ante cambios de escenario, ¿ya? Ante preguntas que no necesariamente van a ser respecto al tema, ante preguntas técnicas y muy al hueso, muy al detalle, como preguntas globales. Entonces, no es un escenario fácil, ¿ya? La presentación final es una situación de estrés. Nosotros como profesores, o sea, el profesor guía lo que quiere es que el alumno responda de la mejor manera, pero no siempre sucede, ¿ya? O hay veces que al revés, o sea, la presentación salió por un tubo y la respuesta de los alumnos también, y el manejo escénico fue bueno, el volumen de voz, ¿cómo se llama? El hablamiento, como decía ahí el señor Zafrada, pero hay que manejarlo. O sea, se tiene que hacer, se tiene que ensayar, ustedes pueden ensayar con su profesor guía, ustedes se pueden grabar su voz, pueden grabar su video, o sea, están las técnicas para que ustedes puedan manejar esa parte, ¿ya? Pero esta es una situación de estrés sin lugar a dudas, ¿ya? Y esto, no acá. Entonces, estimadas y estimados, ¿cómo funciona esta cosa en términos operativos, ya? ¿Cómo funciona en términos operativos? Estoy viendo si está actualizado este flujograma, sí, yo creo que sí, ¿ya? Lo hice yo, pero lo hice hace muchos años, entonces sí, está actualizado. Primero que todo, la facultad publica calendario de proyecto de título del próximo semestre, ¿ya? Es decir, cuando termine este semestre 2020-02, ustedes van a saber las fechas del próximo semestre 2020-01, ¿ya? ¿Cómo parte esto del semestre 2020-01? Parte con un documento que ustedes tienen que entregar, que se llama Formulario de Inscripción de Proyecto de Título, ¿ya? Este documento que está acá, el formulario de inscripción de proyecto de título, es el producto final de este curso, ¿ya? Y este formulario de inscripción de proyecto de título tiene ¿qué cosa? O sea, tiene la formulación del proyecto y tiene el marco teórico del proyecto, ¿ya? Todos los estudiantes que van a inscribir proyecto de título 2 el próximo semestre tienen que entregar esto, ¿ya? Este curso termina con esto, por lo tanto queda amarrado justamente a que ustedes entreguen o generen esto, ¿ya? Hay una comisión, que yo también estoy, ¿ya? Que se llama Comité de Titulación. Y este comité de titulación, nosotros nos sentamos a revisar lo que ustedes nos entregan, ¿ya? Claro, ahí muchas veces yo cumplo un rol también importante, porque muchas veces los estudiantes generan este formulario de inscripción, pero no logran transmitir lo que quieren hacer de buena forma, ¿ya? Y ahí justamente yo soy el que trata de traducir un poco lo que el estudiante quiere hacer, ¿ya? Entonces, de repente los profesores, el resto del comité revisa esto, y como que no cachan mucho qué es lo que quiere hacer el estudiante. Entonces ahí yo colaboro un poquito, ¿se fijan? Yo le digo, no sé, lo que quería hacer tal persona era esto. Ah, ok, pero no sé, entonces frente a eso hay que cambiar tal cosa, qué sé yo, reestructurar algo, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero ahí yo también colaboro en torno a, como yo estoy más al tanto de los proyectos de título, muchas veces ahí yo también colaboro en torno a que si alguien de la comisión no comprende muy bien qué es lo que el alumno quiere hacer, ahí transmito la idea de lo que el estudiante quería hacer, ¿ya? Nosotros, como carreras, publicamos los resultados, ¿ya? Es decir, Liliana García les va a mandar un correo y le va a decir, este es el estado, recuerden, aquí estamos hablando del principio del próximo semestre, este es el estado de los formularios de inscripción. Y van a haber formularios que están aceptados, ¿ya?
Estos formularios tienen que estar firmados por el profesor guía, ¿ya? El formulario va a estar aceptado, el formulario va a estar rechazado, o el formulario va a estar aceptado con observaciones. Que esté rechazado es difícil. ¿Cuándo ha sido rechazado un proyecto? Cuando es básicamente lo mismo de algo que se hizo el año pasado o hace un par de años, ¿ya? ¿En dónde queda la mayoría de los estudiantes que acá? En aceptado con observaciones, ¿ya? Es decir, quizás hay algún objetivo que hay que cambiar, quizás hay que cambiar algo de la metodología, quizás hay que cambiar alguna actividad, quizás hay que cambiar el nombre del tema, o sea, son detalles, ¿ya? Son detalles. O sea, que en este curso ustedes van a ser expertos de formulación de proyectos, por lo tanto, si a ustedes le dicen hay que cambiar algún objetivo, si hay que cambiar la metodología, si hay que cambiar el nivel, si hay que cambiar el flujograma de actividades, etcétera, a ustedes va a ser un pelo la cola, ¿ya? No es nada complejo. Y el mejor escenario es que está aceptado, y si está aceptado, ustedes simplemente van a dar inicio al proyecto de título de manera formal, ¿ya? Claro, los alumnos que salieron con observaciones o rechazados tienen que entregar un nuevo formulario de inscripción con estos cambios, y lo más probable es que si ustedes lograron resolver los aspectos que se les pidió, se les va a aceptar, ¿ya? Se les va a aceptar el proyecto de título. Muchas veces, estimados estudiantes, muchas veces no es que nosotros les estemos modificando o rechazando el fondo del trabajo, ¿ya? Muchas veces son temas de redacción, ¿ya? Muchas veces hay temas que no quedan claros, por lo tanto hay que ajustar la redacción, ¿ya? Son observaciones menores. Bueno, ustedes, ¿no es cierto?, inscriben formalmente el curso, proyecto de título o proyecto de título 2. Este mismo comité de titulación va a definir a los profesores informantes. ¿Por qué aquí habla de profesores informantes? Es porque en el día son 2, ¿ya? En vespertino es 1, en el día son 2, ¿ya? Y ustedes van a trabajar, o sea, teóricamente hablando, ¿ya? Van a comenzar a desarrollar su proyecto y luego la carrera, las carreras más bien dicho, va a comenzar después de un tiempo, les va a pedir el avance, ¿ya? ¿Qué es esto del avance? Es la ponderación del 40% que veíamos aquí, ¿ya? Ese 40% que está ahí, ¿ya? No me acuerdo cuánto es la fecha, ahí lo vamos a ver dentro del calendario, pero es algo así como un mes y medio después de iniciado el proceso, ustedes ya tienen que entregar este 40% de avance, ¿ya? Que deberíamos terminar este curso con un porcentaje similar, ¿ya? O sea, este curso debería terminar por lo menos con un 30% del documento. Y estas presentaciones de avance del 40% se dividen en dos cosas. Se divide en la presentación, que es una presentación formal con los profesores, y en una revisión del documento escrito, ¿ya? Como yo les mostraba recién, esta es la rúbrica que se utiliza, ¿ya? Es la misma rúbrica para el 40% y para el 100%, ¿ya? Es la misma rúbrica. Esta es la rúbrica base, ¿ya? Y nosotros les vamos a entregar las observaciones. O sea, la escuela, el encargado de titulación, les va a mandar un correo y le va a decir, estimado señor o estimada señorita, estas son las observaciones que el profesor le envía cariñosamente, ¿ya? Y le va a llegar un documentito como este. E incluso les va a llegar el documento con las anotaciones, ¿ya? Por ejemplo, aquí es complicado porque, no sé, aquí por ejemplo, el Juan Manuel Manresa me lo mandó en PDF. Entonces yo no tengo el programa ese en PDF como para hacerle observaciones. Entonces yo siempre les pido a los estudiantes que me lo manden en formato Word, porque así yo les puedo anotar las observaciones. Pero en el fondo les va a llegar, ¿dónde estábamos? En el fondo les van a llegar las observaciones del documento escrito y las observaciones de la presentación. ¿Qué viene después? Aquí ya estamos cerrando el proceso. Dice, estudiante entrega trabajo final al profesor guía 2 semanas antes para la revisión, ¿ya? Esto es teórico, esto es un acuerdo entre el profesor guía y el estudiante, ¿ya? Sabemos que se acerca la fecha de entrega final. Por lo tanto, obviamente, uno como profesor guía interesado en el alumno, nosotros queremos que el alumno presente algo bueno. Por lo tanto, le vamos a pedir por lo menos con una semana de anticipación el documento para que yo lo revise primero antes de que el estudiante lo entregue formalmente, ¿ya? Puede pasar como no puede pasar. ¿Ya? El mejor escenario es este, que el alumno nos entregue el documento un par de semanitas antes, así lo revisamos en profundidad y se lo hacemos llegar de vuelta, ¿ya? Antes de que sea la entrega final. El estudiante entrega el trabajo final, la comisión lo revisa, el estudiante tiene que entregar una versión mejorada. Aquí puso nota, ¿ya? Aquí los profesores pusieron notas, ¿ya? Y les hicimos observaciones. El estudiante tiene que tomar esas observaciones, mejorarlas y entregar una nueva versión al profesor guía. El profesor guía genera una carta, ¿ya? Y esa carta certifica que el documento está listo para empaste. Una vez que, bueno, claro, el próximo año ustedes deberían estar entregando un documento empastado, o en CD quizás si se actualiza la cosa, ¿ya? Pero una vez que ustedes entregan esta versión final, recién ahí se coordina la fecha de defensa final. Sigamos. Teóricamente hablando, a pesar de que es algo que todavía no se ha implementado tan correctamente, teóricamente hablando, los estudiantes tienen que entregar un paper resumen de su trabajo, ¿ya? ¿Qué es este paper resumen? Es un documento de 10 a 15 páginas, que en el fondo es un resumen de lo que hizo, ¿ya? Se realiza la defensa final, y aquí, teóricamente hablando, celebramos, ¿ya? Es decir, ahí se cierra su proceso de titulación. Después de eso, el certificado de título propiamente tal tiende a demorar 3 meses, ¿ya? Es decir, no es que usted ese día de la defensa final termine, lo aplaudamos, le demos unas palabras bonitas, la familia, la señora, los niños lloren ahí, los abrazos, etcétera, etcétera. Ahí no es que nosotros tengamos el certificado de título debajo de la manga, ¿ya? Recién ahí nosotros le avisamos a la universidad que usted cerró el proceso. Y hay otro proceso más largo, ya interno de nuestra casa de estudio, que demora más o menos 3 meses, ¿ya? Y después de esos 3 meses, ustedes reciben el certificado de título. ¿Alguna pregunta? No, profesor, no. Parece que no hay preguntas hasta el Profe, momento. yo si bien no es lo que presentaba ahora último, sí quisiera saber de qué forma en esta asignatura podríamos orientarnos de mejor forma para encontrar un buen tema de tesis. Esa es mi inseguridad en este momento. Tengo ideas,
quisiera con su experiencia complementar qué factibilidad real hay de, o si en verdad es interesante o no. Ajá. ¿Me entiendes? Sí, mire, primero que todo, yo les voy a hacer llegar, o más bien dicho, voy a subir a aula virtual, voy a subir el registro de los proyectos de título que se han desarrollado en los últimos 2 años, ¿ya? ¿Qué es lo que hay en ese registro? Es el nombre del proyecto, quiénes lo realizaron y quién fue su profesor guía, ¿ya? Entonces, ustedes a partir del título del proyecto van a tener una idea, ¿ya? Y segundo, ustedes con ese título del proyecto pueden ingresar a la página web de la universidad, de la biblioteca, y entiendo que a partir del año, o las tesis que se realizaron durante el año pasado, ya están posibles de descargar para que ustedes las revisen, ¿ya? De todas maneras, también yo puedo armar como un conjunto de proyectos de título de distintas áreas que han sido bien evaluados quizás, y ese conjunto de proyectos de título, como documentos totales, como documentos finales, los puedo subir también a aula virtual. Puedo subir, qué sé yo, uno asociado a aspectos viales, otro asociado a aspectos de gestión, otro que esté asociado, qué sé yo, a viviendas sociales, otro que esté asociado a sustentabilidad, etcétera, ¿ya? Eso puedo hacer yo para que ustedes tengan una idea más cabal de los temas de tesis que uno desarrolla. Segundo, nosotros vamos a ir desde lo general a lo particular, ¿ya? ¿Qué significa eso? Es que ustedes en un corto plazo van a tener que decir mi área o en dónde me gustaría a mí enfocarme o el problema que yo quiero resolver va por aquí, ¿ya? Y desde esa línea base, o me pueden definir 2 escenarios quizás, o desde esa línea base, yo les voy a poder decir, mira, sí, sabes que este tema se puede hacer, pero hay que hacer algún cambio, o este tema sí está bien y dale nomás y es un tema nuevo, o que es interesante abordar, etcétera, etcétera, ¿ya? O sea, las instancias van a estar. Tercero, van a haber clases, ya, probablemente un par de clases más, en donde ustedes presentan la idea, ya, o presentan las ideas que tienen, ya, como para ir aterrizando el tema, y yo les voy a ir dando las apreciaciones que a mí me parecen pertinentes, ya. Es decir, van a haber clases, van a haber sesiones, en donde directamente vamos a conversar, ya. De hecho, cuando teníamos clases en términos físicos, era una clase para eso, ya. O sea, todos los alumnos, yo conversaba con cada uno de ustedes y veíamos cuáles eran las áreas de trabajo posibles de abordar, cuáles eran las expectativas que cada uno de ustedes podía tener, hacia qué temas se querría ir, si tienen realmente la factibilidad para hacer lo que se está planteando, etcétera. Ok, profe, muchas gracias. ¿Profesor, me escucha? Sí, lo escucho. Profesor, con respecto a si yo hago la tesis grupal, ¿las notas son individuales? Ah, muy buena pregunta. Para terminar, ¿sí? lo otro que también otra pregunta es con respecto a las limitaciones que pueden haber con respecto al informe que se debe entregar, si tiene un límite de hojas, ¿cierto? Si hay un límite de tiempo para la presentación, ese tipo de cosas. Ok. Respecto a la presentación, primero que todo, vamos a tener una presentación de avance, ¿no es cierto? Que es ese 40% que nosotros veíamos acá en el sistema de calificaciones, ¿ya? Este 40% es una presentación que no dura más de 20 minutos, ¿ya? Si mal no recuerdo, la última vez que tuvimos esa presentación en físico duró 15 minutos, ¿ya? Ese es el tiempo máximo de la presentación. Y la presentación final, la que está por acá, tiene un tiempo máximo de 30 minutos, ¿ya? No es que si usted se demora 31, le vamos a bajar puntos, ni va a aparecer un semáforo en rojo y tiene que parar, sino que en el fondo se espera que usted sea capaz de condensar toda la información en ese tiempo de manera prudente, ¿ya? Segundo, respecto al documento escrito, no hay una extensión máxima, ¿ya? No hay una extensión máxima del documento escrito, pero sí lo que se espera respecto al documento escrito es que no sea un compilado de copy-paste, ¿ya? O sea, que todo lo que esté dentro del documento aporte información, ¿ya? Esa es la base. Y segundo, todo lo que sea como información anexa debería estar en anexos, ¿ya? Por lo tanto, es súper importante notar que aquí la tesis que es más larga es la que se saca mejor nota, no, ¿ya? La tesis que cumple con los objetivos que se estableció es la tesis que probablemente va a tener la mejor nota, ¿ya? ¿Y cuál es la primera pregunta? ¿Se me fue? Ya le da. Era, profesor, si lo hago en grupo, las notas son independientes. Toda la razón. El documento escrito, en los documentos escritos, ¿ya? Porque recuerden que estas 2 instancias que aquí aparecen tienen 2 componentes. O sea, este 40% que está acá se divide en 20% respecto al documento escrito y 20% respecto a la presentación. Así como este 50% se divide en un 25% del documento escrito y un 25% de la presentación. En el documento escrito, los profesores no tenemos forma de saber si uno trabajó más que el otro, ¿ya? Por lo tanto, en el documento escrito, o en los distintos avances del documento escrito, la nota es la misma, ¿ya? Pero en la presentación no, ¿ya? En la presentación, si nosotros nos damos cuenta que al momento de trabajar en pareja hay un alumno que maneja más el tema que otro, ¿ya? O que un alumno colapsó, no sé, algo le pasó, o dijo una palabra muy poco técnica, no sé, el callo de la cosa, no sé, ¿ya? El callo de la cuestión de la cosita, obviamente ese alumno sí va a tener menos nota, ¿ya? Así que en la presentación, los 2 estudiantes tienen que lograr ese equilibrio, ¿ya? No, por ejemplo, cuando hacemos preguntas, cuando nosotros somos parte de la comisión y hacemos preguntas, nosotros hacemos preguntas abiertas, es decir, que puede preguntar uno, como puede que puede responder uno, como puede responder el otro, ¿ya? Y también hacemos preguntas específicas, o sea, al alumno en particular, me gustaría que usted me respondiera tal cosa, ¿ya?
que usted me respondiera tal cosa, porque justamente lo vi más débil en algo, ¿ya? O sea, ahí también hay un tema importante. En general, en los ramos que ustedes pasaron en las carreras, uno se da cuenta que obviamente se separan las presentaciones, ¿ya? No sé, si tenían que abordar 20 diapositivas, uno aborda 10 y el otro aborda 10, pero en la presentación final de Proyecto Título 2, lo más probable es que nosotros hagamos preguntas a cualquiera de los dos respecto a temas que eventualmente se separaron y que no lo manejan, ¿ya? Pero en resumen, en el documento escrito son las mismas notas y en la presentación puede ser distinta. Si se notó que un alumno es más débil que otro, le bajamos nota. Ok, profesor, gracias. No hay más preguntas, parece. Entonces, miremos el calendario, ¿ya? Con esto ya cerramos. Yo sé que no me tomé hora de 11 ni nada por el estilo. Yo, de hecho, hoy día me lo pedí como día administrativo para avanzar en algunos estudios que tengo que hacer. Nos vamos a concentrar acá, si ustedes se fijan en este calendario, ¿por qué yo les traigo este calendario? Porque es el último que es atribuible. Voy a preguntar si está el del 2020-01, ¿ya? Porque este es 2019-01, que es lo más cercano a lo que ustedes tienen para el próximo año, ¿ya? Si ustedes se fijan, aquí aparece Proyecto Título 1, ¿ya? Y aquí aparecen todas las actividades de Proyecto Título 1, y aquí aparece Proyecto Título 2, y aquí están todas las actividades de Proyecto Título 2. Entonces, vamos por partes, ¿ya? Vamos a irnos por Proyecto Título 2, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos? Ahí. Acá, ¿ya? Vamos a partir ahí. Ahí. ¿Cómo parte Proyecto Título 2? ¿Ya? Dice, coordinación de títulos y grados revisa situación curricular de cada estudiante en proceso de titulación y solicita regularizaciones a escuela. ¿Cuándo es esto? En ese momento, en 2019, era a mediados de abril, ¿ya? ¿Por qué a mediados de abril? Porque nosotros partimos Proyecto de Título 2 a principios de marzo, ¿ya? Con la entrega del formulario de inscripción, y con esa actividad ustedes están teóricamente inscribiendo formalmente Proyecto de Título 2, ¿ya? Es decir, dentro de esta calendarización eso se da por pasado. ¿Qué es lo que pasa, estimados estudiantes? Es que para ustedes defender, ¿ya? Para ustedes llegar a esta etapa del flujograma que está acá, ¿ya? Esta etapa final que está aquí, ¿ya? De la defensa y del documento escrito, ustedes tienen que tener todos sus antecedentes al día. ¿Qué significa esto de todos sus antecedentes al día? A grandes rasgos, que todo lo que tenga que ver con aspectos administrativos esté cerrado, y segundo, que todo lo que tiene que ver con deudas esté también cerrado, ¿ya? Es decir, ojo, ¿ya? Acá, cuando ustedes llegan a finales del primer semestre del próximo año, tienen que tener todo eso ok, ¿ya? Por ejemplo, probablemente ustedes cuando entraron a la carrera se les pidió, qué sé yo, una copia legalizada del carnet de identidad, una copia legalizada del certificado de título anterior, se les pidió, no sé qué más en realidad, no manejo mucho ese aspecto usted, pero todo lo que se les pidió en un momento para entrar a la carrera se va a volver a revisar y tiene que estar listo. Y si es que le falta algún papel, lo tienen que presentar. Segundo, no pueden tener deudas de ningún tipo. No pueden tener deudas ni de biblioteca, ni de matrícula, aranceles y otros, ¿ya? Cuando todo eso está saldado internamente, nosotros le decimos a ustedes, ok, están listos y pueden pasar a defender. Pero si, por ejemplo, ustedes trabajan en pareja y uno tiene deuda que no la puede saldar, el otro estudiante va a tener que tomar la decisión. O espera a su compañero o defiende solo, ¿ya? Y el problema es que los estudiantes, si están con deuda, claro, hay ciertos plazos que cumplir, ¿ya? Y si no tienen la deuda saldada al momento del cierre del semestre, la nota de proyecto de título queda reprobada y tienen que volver a inscribir proyecto de título al próximo semestre, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Es que desde el principio, si ustedes se fijan, en abril, Liliana García y compañía ya se va a preocupar de que ustedes tengan en cuenta esto, ¿ya? Que todos los papeles y todas las deudas y todo eso pueda estar saldada, pueda estar regularizado antes de la defensa final, porque si no, no pueden defender, ¿ya? Entonces, desde ya, en una etapa bien anticipada, Liliana García y compañía les va a avisar de esto, ¿ya? En mayo, Profesor, ¿sí? en el caso más desfavorable, que me probara, ¿podría tomar durante el mismo año la tesis nuevamente o tengo que esperar hasta el semestre que se imparte por calendario? No, lo puede hacer al próximo semestre, no hay problema con eso. Sí, y de hecho, ahí tampoco, este tema de plata yo no manejo mucho, pero ustedes, por ejemplo, si por alguna razón u otra, porque tuvieron que congelar, o porque reprobaron algún ramo, o porque reprobaron proyecto de título propiamente tal, ustedes pueden hacer proyecto de título también solito en un semestre, o con algún ramo, ¿ya? Porque creo que ustedes el próximo semestre toman proyecto de título como con 4 ramos más. Si ustedes toman proyecto de título con un ramo, o proyecto de título solo, o si, aquí no estoy tan seguro, pero creo que si ustedes incluso toman proyecto de título con 2 ramos, se les hace un descuento, ¿ya? Yo tengo entendido que ustedes pagan proporcional, pagan algo así como proporcional por los créditos que están tomando, ¿ya? Así que también eso eventualmente es una alternativa que ustedes tienen que saber. Pero ustedes pueden hacer proyecto de título el primer semestre o el segundo semestre, no hay problema con aquello. Si ustedes se fijan acá, a principios de mayo, ¿qué es lo que ustedes van a tener que estar haciendo? Entregando el informe de avance, ¿ya? Esto es lo que llamamos el 40%, ¿ya? Y aquí dice, los alumnos entregan el segundo informe de avance en documento Word y en digital, en documento Word, ¿ya? Al correo tanto, cuando estaba la Tatiana. Y a la semana siguiente, si ustedes se fijan, aparece la presentación oral, ¿ya? Dice presentación oral de segundo informe de avance, tenida formal, y la presentación de una duración máxima de 30 minutos. Aquí, por ejemplo, había una cosa que nosotros tuvimos que corregir después, es que la duración máxima de 30 minutos era con las preguntas, ¿ya? Es decir, los alumnos creo que presentaban máximo 15 minutos, y después nosotros teníamos 15 minutos más para preguntarles, pero aquí en el fondo lo que escribió Tatiana en esa época era que la presentación con las preguntas incluidas tenía una duración de 30 minutos, ¿se fijan? Entonces, en una semana, a principios de mayo, ustedes entregan el documento escrito, y a la semana siguiente se calendarizan las presentaciones, ¿ya? Nosotros,
posterior a eso, les entregamos el feedback, ¿ya? Obviamente, aquí en la presentación oral es mucho más fácil entregarles el feedback, ¿ya? O sea, nosotros vamos a estar ahí como profesores eventualmente, o sea, yo eventualmente, pero va a estar la comisión que corresponda, ¿ya? Y ahí es mucho más fácil porque uno le dice directamente al estudiante, mira, tienes que mejorar esto, no sé, la presentación, tu actitud corporal, tu volumen de voz, las respuestas, etcétera, etcétera, ¿ya? Y el documento escrito es un poquito más lento de revisar, pero es un aspecto que también nosotros les hacemos llegar las observaciones, ¿ya? Y a finales de junio, fíjense que hay poquito tiempo, ¿ya? Entre una etapa y otra. Por eso les digo que el calendario está muy ajustado. A finales de junio, los alumnos entregan informe escrito del proyecto de título documento final al correo electrónico, ¿ya? Es decir, este proceso parte teóricamente hablando en marzo y termina a finales de junio. O sea, tienen 4 meses, ¿ya? Tienen 4 meses para hacer proyecto de título 2, ¿ya? Luego, nosotros nos tomamos algunos días, revisamos el documento escrito, ¿no es cierto? Les hacemos llegar las observaciones, ustedes entregan una nueva versión con esas modificaciones o correcciones incorporadas, ¿ya? Y finalmente, cuando el profesor guía ha entregado las cartas correspondientes, la escuela les va a decir, ok, señor, a usted le toca defender tal día a tal hora, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes se fijan acá, las defensas estaban programadas más o menos para la primera semana de agosto, o la segunda semana de agosto, una cosa así. Entonces, ustedes entregan el documento final a finales de junio, después se produce un loop entre lo que nosotros le entregamos como observaciones y notas y lo que ustedes tienen que mejorar. Todo ese proceso, claro, durará un par de semanas, o 3 semanas, después hay una semana para organizar la presentación final, ¿no es cierto? Porque se tienen que poner de acuerdo todos los profes con el alumno, y claro, efectivamente la defensa se estaría haciendo ahí como más tardar el 9 de agosto, ¿ya? Nosotros ahí mismo en la defensa, después de que usted dio su presentación fantástica, ¿no es cierto? Todo afeitado, perfumada, etcétera, así, todo bien, una presentación fantástica, no lloraron, dijeron, se enfrentaron en ese momento y dijeron, lo único malo es que el profesor Jaime me metió miedo al principio del otro semestre y resulta que esta cuestión resultó fácil, ¿ya? Yo espero realmente que sea así. Ahí mismo nosotros le damos los resultados, ¿ya? Y se cierra el proceso. Se cierra el proceso de proyecto de título, ¿ya? O sea, después para tener el certificado se demora como 3 meses. Nosotros, mientras tanto, le podemos dar una constancia de que el certificado está en trámite. Una vez al año se hace una ceremonia en donde se entrega el certificado con cóctel en el aula magna, en un recinto bonito, ahí todos nos sacamos fotos, pero eso se realiza una vez al año. Entonces, el calendario es muy apretado, ¿ya? El calendario es extremadamente ajustado. Son 4 meses de trabajo que, la verdad, estimadas y estimados estudiantes, se pasa volando, ¿ya? Por lo tanto, en este curso en particular, tenemos que tratar de acelerar los procesos lo máximo posible. No sé si hay alguna duda hasta el momento. Parece que no. Entonces, en resumen, estimados estudiantes, este curso va a dejar a lo menos un 30% de su tesis terminada, ¿ya? ¿Qué queremos decir con eso en términos prácticos? Queremos decir en términos prácticos que ustedes van a formular el proyecto, que no es un proceso simple, y segundo, realizar el marco teórico, conceptual y referencial, ¿ya? Este curso tiene una nota, que se las dejé aquí dentro del aula virtual, ¿ya? Este curso tiene una nota en donde hay varios aspectos importantes, ¿ya? Las fechas ya están, este es no, el otro, el 16, el 60, ¿ya? Este curso tiene una nota, ¿ya? Termina este curso con una nota, ¿ya? Que se divide en ¿qué? Se divide en una prueba teórico-práctica, ¿ya? Que incluye el 25% a través del aula virtual en horario de clases, en el bloque 2, queda programada, ustedes la hacen solitos, para el 19 de octubre. Hay una prueba 2 también del 25% teórico-práctica vía aula virtual en el segundo bloque, el 7 de diciembre. Hay una prueba recuperativa también teórico-práctica vía aula virtual, bloque 2, el 14 de diciembre. Hay un examen teórico-práctico vía aula virtual, el bloque 2, 21 de diciembre. Y hay talleres, ¿ya? Talleres que yo les voy a ir dando de una semana a otra con 2 semanas de anticipación, ¿ya? Esto que aparece aquí es la nota del curso. Curso que se llama Seminario de Investigación, también conocido como Proyecto de Título 1. A su vez, este curso genera este producto, que va a ser al menos el 30% del Proyecto de Título 2, que va a tener una evaluación que pondera el 10% de Proyecto de Título 2, ¿ya? ¿Con quién hacen Proyecto de Título 2? Con un profesor guía y con un profesor informante. Lo pueden hacer de manera individual por pareja. Y Proyecto de Título 2 tiene un calendario a seguir. Igual que este curso, igual que Proyecto de Título 1, tiene un calendario de actividades, hay pruebas, talleres, etcétera, etcétera. El Proyecto de Título 2 hay un calendario que será similar a este, ¿ya? La nota de titulación corresponde a un promedio de las notas finales de los ramos que ustedes aprobaron, que tributa un 50%, y en la otra patita hay un 50% de nota que tiene que ver con Proyecto de Título 1. En una primera instancia, un 10%, que es el producto de lo que terminan ustedes en Proyecto de Título 1, hay un 40% que se subdivide en una presentación y un documento escrito, y finalmente hay un 50% que se subdivide en la presentación final y el documento escrito final. ¿Cuáles son los pasos que vamos a ver en la próxima clase? Actos documentos que componen este proceso, ¿ya? Yo en la sesión de hoy les presento como un escenario global de a lo que nos enfrentamos en este curso y en el otro, pero en la próxima sesión vamos a ver los documentos más operativos, ¿ya? Si nosotros queremos abordar o desarrollar el formulario de inscripción de proyecto y título, ¿qué es eso? ¿Qué documentación pide? ¿Qué antecedentes solicita? ¿Qué es esto de la carta de autorización del profesor? La tengo también. ¿Qué es esto del paper que tengo que entregar? Tengo el formato, ¿ya? ¿Qué pasa si yo quiero hacer un proyecto de título con una empresa? Tenemos que tener autorización de la empresa, ¿ya? O de la institución, y ahí tengo el formato, ¿ya? Y vamos a ver algunos aspectos más de reglamentos internos más operativos, ¿ya? Lo que hoy día vemos como primera sesión es este escenario global de lo que se enfrentan ustedes en este curso y lo que se enfrentan en el próximo curso de proyecto de título 2, y la próxima clase ya vemos algunos documentos más operativos. ¿Les parece? Sí, ya, muy bien. Bueno, estimados estudiantes, espero que estén muy bien. ¿Sí? ¿Alguien dijo? Sí, pero son casa a casa.
¿Cómo, perdón? Este semestre trabajo clase con Clase a clase. Ah, ok. Todos los lunes tenemos clase. Ok. Ujú. Ya pues, que estén muy bien, que descansen. Gracias, profe.